El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Saludos, bienvenidos a otro jueves de Hablando de Frente a las 7:30 de la noche por Canal 21. Recuerden que cuando aquí no nos pueden sintonizar, estamos en las redes de YouTube de Vallarino Panamá y de Next Noticias. Hoy desde el Estudio 1 los saludamos y vamos a hablar hoy de qué pasó en los debates y vamos a hablar del caso de Zulay Rodríguez. Yo obviamente no puedo ser, siempre lo digo, y de hecho escuché al presidente Bukele hacer una explicación sobre lo que deben hacer los comunicadores de televisión en atención a aquellos que somos comunicadores, que hacemos opinión, que opinamos. Nosotros tenemos derecho a nuestra opinión, tenemos derecho a defender nuestra posición, pero aquellos que lo que hacen es leer noticias no pueden hacer parecer ver una noticia cuando lo que están es disfrazando su opinión. Así que yo lo primero que hago es claramente dejar que esto es mi opinión y que obviamente yo no siento que puedo tener la imparcialidad del caso. Refiriéndome al debate, yo puedo decir que para mí los grandes ganadores del debate, por varias razones, fueron Ricardo Martinelli y José Raúl Molina. Fueron los grandes ganadores porque primero participar de ese circo que quisieron llamar debate, yo pienso que ya de por sí es algo que está siendo nocivo porque la dinámica del debate no permite profundizar nada en cómo y qué van a hacer. Y si ustedes veían las constantes preguntas que se hacían unos al otro, pero ¿cómo tú vas a hacer eso? ¿Pero cómo vas a hacer? Van a ver que le preguntaban A y la persona contestaba Z. Y no me refiero a un solo candidato. Los debates estos, ya nosotros tuvimos la experiencia de las cosas que se prometieron en el 2019. Para mí son bastante, yo diría que inefectivos. No logran hacer que nadie pueda saber si la persona puede hacer en efecto algo. Entonces, ¿qué hacen? Le dicen, dime cómo vas a resolver el problema de la seguridad. Un minuto. Y miren, yo me puedo dedicar a un programa media hora y no puedo terminar de explicarles qué se pudiera hacer con seguridad, qué se puede hacer con la economía, qué se puede hacer con la vivienda. Y eso pienso que es hasta injusto para los candidatos, que obviamente los ponen es hacer lo que se llaman bullet points o puntos de comunicación. La población no se beneficia de ningún tipo de explicación y entonces nosotros quedamos con lo que han quedado los otros debates y los tiro para atrás. ¿Qué se prometió en el 2019? En el 2019, en todos esos debates, se prometió que aquí iba a haber más medicina, que aquí medicina más barata, que aquí se iba a hacer una constituyente, que aquí se iba a reparar el tema de la seguridad, que iba a hacer una serie de cosas se prometieron en ese debate. La economía iba a estar volando, etcétera. Y pues nada de eso, o muy poco de eso, para ser respetuoso, se cumplió. Los tiro más para atrás y los tiro a los debates del 2014. Yo todavía, al día de hoy, estoy buscando los $58 de más que me iba a dar el gobierno de Juan Carlos Varela. Todavía estoy esperando el Panamá bilingüe en el que todo el mundo aquí íbamos a speak English. Todo el mundo en Panamá iba a terminar hablando inglés. Y eso no lo tuvimos. Recuerdo cuando aquí hablaban del programa de Techo de Esperanza y Sanidad Básica. Aquí no iba a haber una sola casa que no tuviera acueducto y que no tuviera su servicio, etcétera. Y también, pues, todo aquí se iba a solucionar todo el tema de las viviendas. Ir a un debate, a explicar, a tratar de que el candidato explique en un minuto, es decirle, te vamos a permitir hacer una propaganda de un minuto y vamos a ver si lo haces bien o mal.
pero lo cierto es que no permite profundizar. Y eso es la diferencia, porque cuando usted va a contratar a alguien para que usted le haga su casa, por decir algo, o usted le vayan a hacer un edificio, y entonces usted le pregunta, ¿y qué vas a hacer con el edificio? Y la persona le va a decir, uy, yo te hago un edificio de 50 pisos, arriba te voy a hacer una azotea, tú vas a tener un mirador para que puedas agarrar y ver todas las noches, vas a tener un sunroof, un rooftop, perdón, vas a tener lo que tú quieras, van a haber ventanales por todo el te lo voy a hacer climatizado de piso a techo, etc. Y cuando tú le dices, ¿cómo tú haces eso? No todo el mundo sabe hacerlo. Y cuando tú le dices a esa persona, espérate, ¿cuántos de esos edificios que tú dices que me vas a hacer, tú has hecho? No, yo no he hecho ni un chalet de una recámara. Ahí es donde está el detalle. Cuando usted le pregunta a Ricardo Martinelli, a José Raúl Mulino, que hicieron un gobierno del 2009 al 2014, ¿qué obras ustedes hicieron en su gobierno? Ellos pueden mencionar la cinta costera 2, la cinta costera 3, el metro, transformamos el metrobús, pusimos el tema de los taxis, ampliamos la autopista, hicimos aeropuertos aquí en Río Hato, etcétera, los Minsacapsis, las escuelas, dimos computadoras para las personas, activamos el programa de 100 a los 70, se hizo las ferias que se hacían para los temas de la comida en materia social, una serie de cosas que tú puedas decir, lo hizo. Y cuando tú le dices a Ricardo Martinelli, tú que vienes aquí a buscar empleo, pues tú estás buscando el puesto de presidente de la República, ¿tú qué has hecho? Y entonces él ya puede decir, bueno, yo como presidente de la República hice esto. Y José Raúl puede decir, yo he sido ministro de gobierno, he sido ministro de seguridad, he sido ministro de Relaciones Exteriores, viceministro de Relaciones Exteriores, magistrado de la Corte Suprema suplente, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, he estado en el CONEP. Puede decir una serie de cosas y puede decir, participé de un gobierno que reconstruyó Panamá cuando pasó la invasión, participé de un gobierno como ministro que fue un gobierno que tiró en auge la economía. Pero eso lo puede decir. Ricardo Martinelli puede decir, mira, yo creo que yo soy de los pocos panameños, no sé si serán 5, 10, 3 o 2, que pueden decir, yo hice en mi empresa privada, logré construir con esta mente que yo tengo, tales empresas que yo tengo 7,000 u 8,000 personas trabajando de lo que yo he construido. Entonces eso no lo puede decir cualquiera. Y es muy fácil agarrar y preguntarle a los otros candidatos y decirle, bueno, perfecto, tú que dices que me vas a poner la economía a volar y que vas a hacer esto, tú, ¿qué has hecho tú en tu vida? ¿Cuántos empleos tú has creado? ¿Cuántas empresas tú has creado? Y en las veces que fuiste gobierno, ¿qué obras hiciste o qué no hiciste? Y si esa persona lo impresiona a usted, entonces su voto puede ser favorable para esa persona. Pero si no, usted va a estar como esa persona que va y le pregunta al piloto del avión, ¿verdad? ¿Y cómo usted hace cómo va a ser para el vuelo? No, yo agarro el avión, agarro el timón, muevo la palanca, jalo el timón para arriba, lo muevo para allá y para acá, y así se maneja el avión. Ok. ¿Cuántos vuelos usted ha hecho en su vida? No, ninguno. Usted no se va a montar con esa persona. Y si usted tiene otro piloto que dice, yo tengo 30,000 horas de vuelo y yo he volado de aquí a allá, etcétera, etcétera, y he hecho esto y esto y esto en mi vida, a lo mejor eso va a terminar resultando. Entonces lo primero es una crítica al debate. ¿Y por qué yo digo que Ricardo Martinelli y José Raúl Mulino salieron beneficiados? Porque claramente se tenía un miedo a la participación que pudieran tener ellos en el debate. Sabiendo que Ricardo Martinelli no iba a participar por el tema del asilo y además no pensaba participar de semejante espectáculo, porque es un espectáculo, el Tribunal Electoral de la nada, sin que nadie le pidiera, dice, vamos a participar al señor José Raúl Mulino, que es el vicepresidente. Y eso generó un
terror entre los otros candidatos que se opusieron y dijeron, si él va, nosotros no vamos. Y por eso hubo que cancelar debates, etc. Y yo pienso que entonces el gran beneficio de eso lo tuvo José Raúl Mulino. Ahora, para tratar de ser objetivo ya en lo que pasó en el mismo debate, yo sí quiero darle un crédito de verdad a una persona que, aunque estamos en toldas políticas contrarias, yo le tengo un aprecio personal muy amplio. De hecho, de jóvenes nos íbamos a la universidad juntos, y es a Melitón Arrocha. Es abogado, y si yo tuviera que decir, aunque esta quizás no sea su oportunidad para hacerlo, a mi juicio destacó. Y a mi juicio llamó la atención de muchas personas que quizás, como él no ha tenido la exposición de muchísimos años, para muchos independientes les llamó la atención la participación, y es algo que yo objetivamente he visto en redes. Melitón, un abrazo, te felicito por tu participación en el debate. Mi consejo es que no pierdan más tiempo en ese tipo de encuentros hasta que no se permita una dinámica en la cual la persona tenga forzosamente que explicar cómo lo va a hacer y cuál es su experiencia previa haciéndolo. Esto no se trata de agarrar y decir, oh, eso es difícil, nada más se hace fácil. ¿Y cómo yo? Ya, hombre, usted pone un bloque arriba del otro y lo va poniendo, y usted le pone masilla y le va poniendo cemento y le pone una ventana y tal y cual. No. Eso es decirlo. Cuando usted le pregunta cuántos edificios usted ha hecho en su vida, entonces esa persona le dice, no, ninguno. Y yo dificulto que alguien contrate a un constructor así, o que alguien contrate un piloto que tenga cero experiencia. Dicho lo anterior, también se beneficia a Ricardo Martinelli del hecho de que claramente cada día pasa con grupos de poder tratando de limitarle su participación. Ricardo Martinelli ha sido tal impacto, ha hecho tal impacto en este país, que el gobierno nacional le tiene miedo al teléfono de Ricardo Martinelli, a que se comunique, a que hable. Y el gobierno ha mandado a hacer la aberración más grande que yo he podido ver, y es quejarse con una cancillería de que un panameño hable. Y entonces se vienen a agarrar de una norma del asilo, como si la norma del asilo primero dijera eso, que no lo dice, y segundo, como si se interpretara de manera aislada. ¿Por qué yo digo eso? Porque las normas del asilo lo que buscan es que una persona que tiene condición de asilada política no cause perturbaciones en el país, es decir, no invite a la sedición, no invite a que la gente se esté tirando a la calle y a hacer desórdenes públicos, a que de alguna manera no comprometa la seguridad del país, a que no esté llamando a derrocamientos del gobierno, etcétera. Ese es el objeto de la norma, porque además perseguiría un fin legal. La norma jamás, porque no puede una norma de menor jerarquía ir contra derechos universales, derechos convencionales y derechos constitucionales. Ricardo Martinelli, usted lo conoce, esto lo dio usted en cívica, no necesita ir a derecho. Tiene derecho a la libertad de expresión como panameño, sigue siendo panameño y seguirá siendo panameño. Pero como ciudadano del mundo, como derecho universal, por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por la Convención del Pacto de San José, tiene derecho a la libertad de expresión, tiene derecho a la libertad de pensamiento, tiene derecho a todavía al día de hoy a ser electo y a elegir. Es decir, actualmente Ricardo Martinelli, a pesar de tener la condición de asilado, mantiene todavía la condición de candidato presidencial. Hay delitos en el Código Electoral para quien trate de cercenarle la igualdad a un candidato. Es decir, si yo trato de hacer cosas para que ese candidato no pueda en forma igualitaria competir,
yo estoy cometiendo delitos electorales. Yo no puedo pretender, ahora mismo Nicaragua le dio a Ricardo Martinelli la condición de asilado político, pero ustedes lo han visto que el Tribunal Electoral le mantiene aún, como aún mantiene al día de hoy, la condición de candidato presidencial. Entonces, en esa colisión de normas, es un absurdo que una institución panameña y la única garante de lo que es el proceso electoral, que es el Tribunal Electoral, esté diciendo, él es candidato, él tiene derecho a pedir el voto, a competir en igualdad de condiciones, y que aquí se esté diciendo, él no debe hablar. Eso es una vergüenza para el gobierno, pero además muestra el terror que le tienen a este aparatito de Ricardo Martinelli por el impacto que él tiene en la población y la forma en que lo quieren. Y ustedes podrán hacer misa, pueden ponernos al Consejo de Seguridad fuera de la embajada, pueden ponernos a seguir, a chequear los carros, a apuntar las placas, a tomar fotos a los que llegamos, a los que no llegamos, a tratar de intimidar. Solo les recuerdo, les quedan 65 días para la elección, porque a pesar de que acaba el 1 de julio, el gobierno, créanme señores, después del 5 de mayo, a ustedes el llamado no se los contesta ni su perro. Ustedes le van a hacer al perro así, venga para acá, y el perro no va a venir. Ustedes están haciendo un gobierno que lesiona la democracia, que está ya siendo cuestionado internacionalmente. Ayer me encantó ver a dos representantes de dos cadenas internacionales cuestionar lo que está pasando en Panamá, incluyendo a CNN. Y precisamente por el caso de Zulay, que ahora vamos a ver un poquito del caso de Zulay. Y una de las cosas que decía Fernando El Rincón en CNN, dice, hombre, hace unas semanas entrevisté al presidente Martinelli. Y la verdad es que uno se puede quedar con la impresión de que quién sabe una persona, oye, de repente hubo la casualidad y terminó procesado dentro de un proceso penal. Y claro, eso lo dirá Fernando El Rincón sin conocer las interioridades de que aquí se violó fuero, principio de especialidad, de que no trajeron dos testigos protegidos a declarar, de que se volaron los términos de la casación, de que aquí no esperaron ni siquiera los edictos en la inconstitucionalidad y demás. Pero lo cierto es que ya él dice, esto se está haciendo como en Guatemala, en donde el Ministerio Público quiso hacer para ganar las elecciones. Y él dice, hay una similitud. Los candidatos están mejor posicionados, están arriba en las encuestas y definitivamente mejor que el candidato presidencial del gobierno, es decir, Gaby Carrizo. Muy sospechoso que a los dos a última hora se le estén haciendo estos procesos. Muy sospechoso que estos procesos ambos vengan de hechos que supuestamente ocurrieron en el 2010 y 2011. Es decir, hace 13 años, de repente la justicia se saca esto del sombrero y empieza a jugar con esto para las elecciones. En el caso de Ricardo Martinelli, después de haberlo ya juzgado 2 veces por un mismo hecho. Pero yo pedí conocer el caso de Zulay, porque aquí se la han pasado con un escenario mediático. ¿Qué le hicieron a Ricardo Martinelli? Lo primero que hicieron a Ricardo Martinelli fue agarrar a todos los serviles que tienen ellos en medios de comunicación y empezar a cocinarlos mediáticamente. Es decir, aquí se hizo algo, se llevaron tal cosa, el robopero hizo tal y cual, y generar ese ámbito en la opinión pública. Que si Ricardo no hubiera tenido la capacidad de defenderse en medios, en redes, etcétera, estuviera listo. Y yo veo cómo empiezan a hacer eso con Zulay. De hecho, cuando yo le pido a Zulay, que es amiga, la quiero mucho, ella lo sabe, de hecho tiene mi apoyo completo y si a ella verdaderamente la llegan a procesar, con toda seguridad estaré
dentro de su equipo ayudándola a defenderse. Ya la he atendido anteriormente como abogado y yo le pedí, quiero ver las evidencias de lo que se está hablando aquí. Y yo quiero que ustedes vean, porque ahí ya dicen es que se llevó 4 millones en oro, es que aquí ella agarró, hizo un caso, se llevó lingotes de oro. Lingotes son cosas son unas barras de 24 quilates, que es oro puro y que tienen un valor. Es decir, 1 kilo de oro puro hoy día estaría valiendo aproximadamente $65,000. Así que si usted está hablando más o menos de 66 kilos, usted estaría hablando de que son 4 millones de dólares. Bueno, yo les voy a empezar a probar a usted primero que no eran tales cosas como lingotes. Y le pido primero que me pongan el primer papel que está en el expediente de Zulay. Y fíjense esto, dice a foja 29 del expediente. Cuando yo le digo foja de 29 del expediente, yo le estoy diciendo a ustedes que está al inicio del expediente. Se hace un peritaje supuestamente por maestros orfebres que al examinar se pudo constatar que eran barras de oro, lo que les decomisan a este señor Penagos y a este señor Mendoza, pero que tenían baño de níquel, mercurio y que tenían para cambiar el color amarillo, y ellos le hacen una apreciación de que en ese momento ese oro podía valer cerca de $1.400.000. Esto es lo que se llama, ya podemos venir acá, esto es lo que se llama un avalúo prudencial. Cuando nosotros vamos a verificar el resto de la documentación, resulta ser que jamás se le hizo prueba, por ejemplo, a todas las piezas que estaban y que de paso decía que era de tamaños y formas irregulares, etcétera, que eso se los voy a mostrar también en un próximo programa, todo lo que estaban diciendo en relación al tema de Zulay. Yo quiero que ustedes vean lo que declaró el señor José Penagos, que era el material que traían dentro del equipaje y que fue el supuestamente descomisado. Ahí dice que son 35 kilogramos por un valor de $7,140 y que era plata laminada. Es decir, y que eso tenía un valor de $8,400 en un lado y en el otro lado decía 7,140 porque a ese se le pone el IVA, que es el impuesto de valor agregado, en total $8,400. Hay una segunda factura que tiene la otra persona y que es el señor José, este es Penagos, el otro que era Mendoza. Y aquí hay 35 láminas, 35 kilogramos de plata laminada. Plata laminada. Y eso, yo lo primero que quiero decirles para que ustedes me entiendan cuál es la diferencia. Para la gente que maneja el tema del oro común, usted tiene que saber que oro de 24 quilates significa que es oro puro. 24 piezas de 24 partes de 24 son oro puro. Cuando usted trabaja oro de 18 quilates, 18 partes de 24 son oro puro. Por eso se marca el oro como .750, es decir, el 75% de eso es oro. Cuando usted trabaja oro de 14 quilates, significa que 14 partes de ese oro son de oro puro y el resto es una aleación de plata, cobre, etcétera, dependiendo de lo que usted vaya a hacer. Y cuando usted trabaja oro de 10 quilates, usted está trabajando con una aleación de metal en la cual 10 partes son oro puro y las otras 14 no son oro puro. ¿Cuál es la importancia de esto? Hay un informe de entrega que estaba dentro de los miles de páginas del expediente. Quise traérselas acá, pero no lo pude extraer ahorita entre todo lo que estaba haciendo. Pero que dice que estamos hablando de piezas chapadas en oro. Y hay 3 cosas que pueden hacer básicamente una diferencia completa en el valor del oro y que eso trajo diferencia. Si yo agarro, por ejemplo, este celular y este celular lo meto en un balde de pintura
En el caso del oro no es un balde de pintura, pero es lo que se hace con un baño de oro que se hace por un tema de transferencia dentro de un ácido. Eso pasa a ser lo que es esto, bañado en oro. Es decir, el material este no es oro. Lo que está afuera es un baño de oro. Si lo raspan, va a salir que está el celular, el material del celular, pero no va a tener un baño en oro. Ahora yo tengo esto que está aquí, y qué bueno que lo tengo a mano, no estaba preparado, pero lo hago. Pero esto que está aquí, ahora es como si fuera una carcasa arriba. Y yo agarro esto y lo pongo afuera del oro. Ahora, esto que está aquí, este plástico, es como si estuviera chapado en oro. Es decir, tiene una lámina de oro afuera, pero adentro no es oro. Entonces, tiene componentes de plata, níquel, mercurio, etcétera, y una serie de cosas que era importante para generar el valor. Porque ¿cuál es la diferencia en valor entre una cosa y otra? Yo debo decir que el precio del oro, que normalmente se saca por la onza Troy, que es 31.1 gramos, ustedes van a saber que si ustedes hacen un gramo, una onza de oro, que son 31 gramos, al día de hoy eso puede valer $2.000. En el año 2010, que son estos hechos, eso estaría valiendo aproximadamente $1,000 y pico, habrá que verificar la fecha. Y eso cambia mucho el valor del oro. Entonces, le pido que me pongan cuánto vale el oro. Esto lo saqué hoy de un extracto de esta empresa que se dedica a dar los precios diarios, de hecho por minuto del oro. Y ahí sale que un kilo de oro está costando, un kilo de oro, 65.724,97. Es decir, si yo tengo un kilo de oro que sea 24 quilates, 24 sobre 24, o lo que se conoce como oro con ley 1000, eso estaría valiendo 65.724. Pero si yo agarro ese mismo kilo y ya no es oro, les pido si me ponen la lámina de lo que vale la plata. ¿Cuánto vale un kilo de plata? Si lo tenemos en controles. Ya eso pasaría a valer $728,54. ¿Y cuál es la diferencia? Que si yo multiplico 66 kilos por $728, yo voy a estar hablando de una cifra cercana a los $50,000, quizás 40 y tantos mil dólares. Pero si yo hablo de 66 kilos multiplicado por $65,000, entonces yo voy a estar hablando posiblemente de algo como 3 o 4 millones de dólares, no lo puedo hacer ahora mismo en la cabeza, pero esa es más o menos la diferencia abismal que hay en esto. Oigan lo que les digo. Lo primero que le han hecho a Zulay es un mal cálculo de lo que hay ahí. En aduanas se perdieron 5 piezas importantes antes que se salieran. Dentro de lo que se dio poder para actuar y en casos civiles, el señor José Penagos, que era el cliente de Zulay, y esto lo sé por otro abogado que participó en las conversaciones, lo presenció, conoce a Zulay, me conoce a mí, yo lo conozco a él y sé lo que me dice. Y todo esto estaba avalado por Penagos. ¿Por qué? Porque Penagos tuvo que pelear por años por tratar de hacer una recuperación de su oro y tenía que pagar cierta cantidad de honorarios. Lo que a la gente no le debe parecer completamente extraño es que el señor Penagos, que aquí vino la mujer diciendo que había sido asesinado y ahí está el certificado que murió de COVID, entiéndase, la mujer mintió abiertamente a los medios de comunicación. El señor Penagos estuvo vivo hasta el año 2020 o 2021. Y a pesar de que todas estas transacciones se dieron durante el 2015, 2016 y hasta el 2018, creo, las finales, el señor Penagos jamás querelló penalmente a Zulay, jamás la denunció penalmente, ni tampoco el otro señor que supuestamente participó de esto, porque existieron acuerdos previos. Y a pesar de que sí podían haber diferencias de carácter civil y podía haber discusión
de si había más oro, menos oro, la aleación era distinta, si se había cobrado, si cobraba menos. Esas son disputas de carácter civil. Aquí se trajeron un medio de comunicación, trajeron a los familiares del fallecido un año y pico después. Sabemos quién los trajo y los trajo una persona vinculada al diario La Prensa. Que estos familiares vinieron de repente y ya venían con la denuncia. Se bajaron del avión, pusieron la denuncia en la Procuraduría y salieron corriendo de nuevo para México después de decir que su esposo había sido asesinado, cuando había una certificación de que ese señor falleció dentro del tema del COVID. ¿Por qué esto es aberrante? Zulay ahora quizás no esté, no lo sé, no quiero meterme en temas de encuesta en este momento de cómo está arriba o cómo está abajo o quién está. Pero lo cierto es que Zulay, si hay alguien a quien le quita votos, es al PRD. Zulay le quita votos a Gaby Carrizo. Y eso no le gusta a Gaby Carrizo. Y después de 12 años de este evento, entonces vienen a agarrar, porque cuál es la presión que quieren hacer en la Corte. Y ella ya renunció. Y entienda que aunque eso pase canales de comunicación dentro de la Asamblea, la decisión de renunciar es una decisión de uno. Y ya yo tomé la decisión de renunciar y nadie me puede obligar a trabajar en la Asamblea. Pero aún así, al igual que quisieron hacer con Ricardo Martinelli, tratan de mantener el caso arriba. Porque ¿cuál es la idea de ellos? La idea de ellos es imputarla, debilitarla mediáticamente, presionarla, agarrar y ponerla o presa o casa por cárcel para entonces generar torque de negociación. Lo que está pasando en este país, o la gente lo ve, el nivel de aberrante de lo que está pasando en los candidatos presidenciales con casos de hace 12 o 13 años, o Panamá se va a comprometer como democracia. Quiero cerrar el programa dándole un último mensaje a los magistrados del Tribunal Electoral. Los he visto varias veces decir es que cuando no ha llegado la sentencia del tribunal del órgano judicial, pero cuando llegue nosotros vamos a hacer un trámite expedito porque la Fiscalía debe recomendar para entonces inhabilitar. A ver, magistrados, y se los digo con el cariño y el respeto que les tengo. Cuando un magistrado adelanta su criterio y no entiende que el objeto de una fiscalía es precisamente investigar si están los tiempos para poder inhabilitar, si se cumplen los requisitos para inhabilitar, y ya yo adelanto mi decisión, yo dejé de ser juez. Ya yo di mi decisión y además lo hice de una manera aberrante. El proceso de inhabilitación es un proceso igualito que si a usted lo demandan en lo civil, lo demandan en lo laboral, lo querellan penalmente. Lo primero que tienen que hacer, si a usted lo demandan civilmente, laboralmente, lo querellan penalmente, es irlo a notificar a usted de que usted tiene un proceso. Para que usted dentro de ese proceso particular designe al abogado de su preferencia y usted participe y ponga sus pruebas. ¿Cuáles son pruebas, por ejemplo, como las que puedo participar? Bueno, puede ser que en un momento dado a la Fiscalía le llegue una sentencia y nosotros traigamos certificaciones del Tribunal Superior de Apelaciones, de donde nosotros creamos que debemos traernos, les voy a adelantar obviamente criterios, para decirle a la Fiscalía Electoral, señor fiscal, aquí le han traído una sentencia, como los que llevaron el otro día la sentencia, pero esa sentencia no está ni en firme, ni ejecutoriada por esto y por esto. Eso, por supuesto, después de que se den las notificaciones de rigor en la forma que está. Si 3 magistrados no entienden que antes que ellos, eso tiene que ir a un juez electoral primero, y que ellos tienen que cerrar la boca porque a ellos les va a tocar decidir sobre esto, así que ellos tienen que aguantar para no adelantar una decisión.
si ellos no tratan este caso igual como están haciéndolo con los otros, en donde yo tengo copia ya, donde han ido a notificar personalmente a las personas de los casos de inhabilitación, ahí están los sellos, igualito como se hace. Y yo digo, este caso va a tener algo expedito. Lo que estoy violando es el principio de igualdad constitucional que tienen todas las personas. Estoy diciendo, para mi tribunal, yo tengo una decisión o tengo un mandato que sería peor y yo este caso lo voy a hacer diferente. Este para mí es un panameño diferente a todas las otras personas. Y eso es gravísimo porque hay una norma, artículo 19 de la Constitución Nacional, que dice que todos los panameños somos iguales ante la ley. ¿Y qué significa iguales si es que en verdad vamos a respetar eso? Significa que si a las personas de allá, y en todos los casos los han ido a notificar de manera personal, así se hace. Que si primero un fiscal investiga antes de remitir su caso a donde el juez electoral, y el juez electoral no da ninguna decisión previa, sino hasta que le llega eso, hasta que oye los alegatos y hasta que se forma una opinión con las dos partes. Si ya el tribunal de alzada le está mandando mandato a los de abajo, a lo que tiene que hacer el fiscal, que no debería tener nada que ver con el tribunal electoral, porque la fiscalía es aparte y el fiscal tiene que investigar lo que él considera y recomendar lo que él considera. Pero si los magistrados del tribunal electoral, si eso no ha llegado allá, si el fiscal no le ha dado una opinión, si no han notificado a la persona, si de hecho la sentencia no ha salido y ellos están mandando a su director de asesoría legal, anda, ve a buscar la sentencia para ver cuándo sale y si sale. Y no espera lo que van a hacer en la fiscalía electoral y la opinión de ese fiscal electoral. Y no espera la decisión del juez de abajo y adelanta su criterio. Lo único que está haciendo el tribunal electoral es diciendo, aquí yo tomé la decisión, el proceso no es importante, nosotros vamos a hacer lo que nos da la gana y nosotros no creemos en la ley procesal panameña. Así es que mi consejo, magistrados, si ustedes quieren seguir viendo torneos de Panamá tranquilos, en donde la gente se sienta que ustedes respetan la ley, respétenla. Los veo así hasta el próximo jueves, aquí, Hablando de Frente.